muchas bendiciones. Te habla conmigo Joel Maldonado. Conmigo se encuentra a mi lado mi esposa Iliana Manso. Dios te bendiga en esta hora. Así que queremos darte la bienvenida y darte los saludos, ¿verdad? Porque puedes sacar un ratito de tu tiempo y estar con nosotros en este tu programa. Café y Gracia. Café y Gracia. Y estamos por aquí por Radio Verdad, una emisora tan real como tú. Y antes de continuar, pues quiero dejarte saber por dónde puedes conseguirnos. Tú puedes encontrarnos en el Facebook como Radio Verdad. Tú puedes buscar Radio Verdad, puedes darle like ahí a la página de Radio Verdad. Puedes encontrarnos también ahora en el podcast Radio Verdad. Estamos en Spotify, estamos en diferentes, ¿verdad?, plataformas de los podcasts, en el Apple, en el podcast de Apple, en el Spotify, en el Anchor. Puedes conseguirnos, ¿verdad?, como Radio Verdad, el podcast. Puedes también conseguirnos también en la plataforma de YouTube como Radio Verdad. También estamos en el Instagram. En el Instagram tú puedes conseguirnos en el radio_verdad. Radio, las rayitas de abajo, verdad. Y ahí nos puedes conseguir y puedes ver todo lo que se está haciendo en esta emisora, toda la programación que está comenzando ahora este año nuevo. Y puedes estar con nosotros también escuchándonos en el search de tu computadora, donde tú puedes ir al search de la computadora, al search del teléfono, al search de tu tableta, promesastv.com/radio-verdad, promesastv.com/radio-verdad. Y ahí puedes encontrar música 24 horas al día, los 7 días de la semana y toda la programación que estamos añadiendo. Y hoy estamos aquí en el programa Café y Gracia. Es un programa que hemos comenzado. Este es nuestro primer programa, ¿verdad? Y antes de continuar, pues quiero darte un poquito lo que es la definición de la gracia. Y la gracia es el término que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Un favor, algo que recibimos que no merecemos. Cuando hablamos de gracia, ¿verdad?, hablamos de este beneficio, hablamos de este favor que se nos da a nosotros y que en ningún momento, por ninguna razón, lo merecemos. No merecemos ese regalo. No es por mérito. Entonces, hay muchas cosas que yo creo que tú y yo hemos recibido de parte de Dios y que yo creo que muchas veces no lo merecemos. Nosotros hemos recibido muchas veces la salud de parte de nuestro Dios y a veces no merecemos que el Señor nos devuelva nuestra salud. Muchas veces hemos recibido también ese sustento. Hay veces que nosotros necesitamos un sustento, ya sea económico, ya sea de alimento, ya sea lo que sea, y recibimos de parte de Dios ese regalo. Recibimos ese sustento y no lo merecemos a veces. Pero hay algo mucho superior a todas estas cosas físicas y materiales que recibimos muchas veces y no la merecemos, que hemos recibido, que es la salvación de nuestra alma. Sí, Señor. Ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz de venir a esta tierra. La palabra dice que el verbo se hizo carne, hablando de Dios, que Él se despojó, Él se quitó su propia forma de ser un espíritu sin pecado. Vino aquí, se hizo carne, se hizo pecado, murió en la cruz por nuestros pecados. Y ese sacrificio nos dio a nosotros salvación. Eso que Él hizo en la cruz, todo eso que te acabo de mencionar, nos trae salvación cuando nosotros levantamos nuestra mirada, le entregamos el corazón y aceptamos a Jesucristo como su Salvador. Ahí nosotros adquirimos la salvación. ¿Y eso es a través de qué? De la gracia. De la gracia, porque eso fue un favor, eso fue un regalo que tú y yo no merecíamos. No merecíamos eso porque fuimos nosotros, el hombre, lo que le dimos la espalda a Él. No fue Él a nosotros, sino nosotros a Él, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué café, Liliana? El programa se llama Café y Gracia.
Pero ¿por qué café? Porque ya sabemos que aquí vamos a traer situaciones que hablen sobre la gracia. Pero ¿por qué café? Yo creo que esa pregunta ofende. Y te voy a decir por qué. Yo creo que esa pregunta ofende porque al café no hay que invitarlo. Oye. El café, nosotros como típicos puertorriqueños, en las reuniones, una de las bebidas principales que tiene que habitar en nuestra sala, en nuestro comedor, en nuestros lugares de trabajo es el café. Y es imposible que nosotros no le demos al café un lugar merecido como universalmente lo tiene. Y yo creo que una de las cosas que el Señor nos regaló fue un sembradío de café. Especialmente nosotros los latinos y especialmente los puertorriqueños. Los puertorriqueños somos bebedores de café. Digo, para el que no sepa, somos, ¿verdad?, puertorriqueños, los que no nos conozcan, porque los que nos conocen saben, ¿verdad?, que somos puertorriqueños, pero el que esté viendo esto, porque yo sé que esto va a tener, ¿verdad?, un alcance bastante, ¿verdad?, lejos. Pero los que no nos conocen, nosotros somos puertorriqueños. Y los puertorriqueños somos bebedores de café. No importa la hora, no importa el lugar, no importa tu raza, tu nacionalidad, un café oportuno cae bien. O sea que en esta hora queremos invitarte a que tú agarres tu taza de café y con el café de tu marca preferida, tú te sientes a disfrutar estos momentos de café y gracia. Estamos envolviendo a Dios en la hora del café, como debe ser. A Dios lo envolvemos en todas horas, en todo momento, en todo lugar. Pues ahora, en este momento de café, que vamos a estar dialogando, charlando contigo, que vamos a estar hablando para que tú pases un buen rato con nosotros, pues es hora de tú agarres tu café y vamos a escuchar sobre la gracia. ¿De qué vamos a hablar hoy? Me gustaría que fuéramos a la palabra del Señor, porque este espacio que hemos tomado la determinación de tener y por la gracia de Dios, amén, se nos está dando. Me gustaría que buscaras la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, del 1 al 5. Y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, voy a repetir esto nuevamente. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Permíteme hacer una oración. Amén. Por esta lectura poderosa de la palabra del Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta salvación no merecida. Te damos gracias porque tu gracia nos alcanzó y nos cubrió. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque nos permites llegar al alcance, Señor, de lugares que nosotros ni siquiera imaginamos que podremos llegar. Pero yo te doy gracias porque nos utilizas a nosotros como herramienta para seguir expandiendo el Evangelio. Gracias, Señor, por este comienzo de año. Gracias por la salud. Gracias por la salvación. Y dicho esto, te permitimos, Espíritu Santo de Dios, que a través de estos micrófonos comiences a ministrar las vidas que han de encontrarse con esta narración. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y la lectura que acabamos de leer, Joel, me encanta porque Marcos
Me encanta la narración que él trae en este capítulo porque nos da muchos detalles, ricos detalles que nos hacen entender cada uno de los episodios que escribieron en este libro. Fíjese que el capítulo 2, el versículo 1 comienza diciendo: entró Jesús otra vez. Y cuando tú dices otra vez, es porque anteriormente ya había entrado, ya había estado en ese lugar. Jesús regresa a Capernaum y la palabra del Señor me dice que cuando Jesús regresa a ese lugar, ya había una multitud de personas esperando por él. Fíjese que el versículo dice: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Algunos piensan que este suceso se realizó en la casa de Pedro. Pero lo que me llama la atención es que cuando sucede esto, Marco nos trae a colación que hubieron unos hombres que llevaron a un paralítico. Y yo quiero en esta hora, ¿por qué escogí esta narración? Estamos comenzando el año 2021 y es un momento importante en nuestras vidas donde nosotros tenemos que replantear cuál es el lugar que nosotros estamos ubicando en este mundo. ¿Con qué propósito Dios ha permitido que tú llegues al 2021? ¿Por qué en el 2021 hay una humanidad que necesita de ti? Una humanidad que necesita conocer de Dios de una manera diferente. Y me llama la atención que cuando Jesús llega a este lugar, había mucha gente que lo estaba esperando. Quizás algunos porque conocían de sus milagros, otros porque querían prenderlo, otros porque tenían curiosidad de saber quién era Jesús. Sí. Entonces, la palabra me dice que aquel paralítico fue llevado allí por 4. Y me gustaría decirte que nuestra humanidad necesita conocer el verdadero significado de la amistad. Fíjate que estos 4 hombres estaban resueltos y tenían una meta clara. Estaban decididos. Aquel amigo suyo necesitaba llegar a aquel lugar. Aquel amigo suyo necesitaba conocer quién era Jesús. Entonces, aquellos hombres resueltos en su determinación cogen el lecho con aquel hombre y comienzan a caminar, no sabemos a qué distancia. Oye, la palabra distancia, que eso no sea un impedimento para tú realizar lo que tengas que hacer. Es correcto. No registra a qué distancia y cuánto tiempo estuvieron cargando aquellos hombres aquel lecho por las 4 esquinas. Sí me da detalles de que cuando llegan a aquel lugar se encuentran con el primer obstáculo. Y digo primer obstáculo porque quizás el primer obstáculo podría haber sido que cuando llegaron ante aquel hombre, quizás aquel hombre dijo: ay no, ya yo estoy cansado, ya yo estoy acostumbrado a esta vida. Yo soy paralítico. ¿Para qué yo necesito ir a conocer de ese hombre que hablan? Pero esta contestación no frenó la intención de aquellos 4 hombres. Entonces, es importante que tú analices cuál es tu actitud ante una contestación cuando ya tú vienes con un plan, con una resolución, con una meta determinada, pero te encuentras con el primer obstáculo. Y es que la persona te contesta: no me interesa. O sea, que eso es a diferencia, ¿verdad? Aquí yo creo que puede entrar este punto que para mí es muy bueno y muy interesante, a diferencia de los amigos de Job. La palabra nos habla
que Job, cuando entró en enfermedad, fueron a ver a unos amigos. Sin embargo, esos amigos que fueron allí con filosofía y con razonamiento, en vez de llevar un tipo de confort, en vez de llevarle allí a Job esperanza, en vez de llevarle a Job algún tipo de ánimo o alegría, sin embargo, lo que Job se encontró de parte de esos amigos fue incomodidad, fue juicio porque lo juzgaron, fue señalamiento, ¿verdad que sí? Lo confrontaron en algún momento esos amigos, y yo creo que esto es algo que nos tiene que poner a pensar y analizar qué estamos haciendo nosotros cuando nos toca visitar a nuestros amigos, ayudar a nuestros amigos, qué tipo de actitud estamos trayendo cuando hay necesidad de parte de nuestros amigos, cómo nosotros estamos respondiendo a los problemas y a las situaciones y a las necesidades de las personas que nos rodean, no solamente los amigos. Estamos hablando de la familia. Hay veces que hay personas que no ayudan a su familia. Hay personas que no traen alegría, que no traen esperanza, que no traen soluciones a los problemas, sino que lo que traen es señalamiento. Esto tú te lo buscaste. Fíjate que esos hombres, cuando fueron allí, fueron con filosofía, porque la palabra, según decían ellos y sus creencias filosóficas, alguien en su familia había pecado. Y por eso la enfermedad. Sí, seguida empezamos a buscar las leyes. Esto fue porque tú no actuaste de esta manera. Esto fue porque tú no haces las cosas correctamente. Esto tú te lo buscaste, ¿sabes? Y en vez de traer la esperanza, en vez de hacer como estos amigos que lo cargaron entre cuatro, a ellos no les importó si él nació así. A ellos no le importó si fue que tuvo un accidente en el trabajo. A ellos no le importó si fue por algún pecado, como decían ellos, ¿verdad? En esos tiempos, que por el pecado de tu familia, de tus padres, por eso tú estás así. A ellos no les importó nada de eso. Ellos simplemente querían que ese amigo encontrara la sanidad. Y la pregunta entonces importante que tendríamos que hacernos en este momento, ¿en qué lado tú estás? Como cristiano, ¿en qué momento tú estás representando a Cristo? Y si lo estás representando, ¿de qué manera lo estás haciendo? ¿En qué momento la gracia que nos cubre a nosotros, la gracia que hemos recibido, en qué momento nosotros la estamos mostrando y dándosela a otros? Porque no solamente estamos para recibir de parte gracia de parte de Dios, nosotros también tenemos que mostrar gracia al nosotros dar algo que otro no se merece. Con gracia. Por lo que gracia ha recibido. Entonces nosotros como creyentes y como cristianos debemos imitar a Jesucristo, imitar a Dios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que lo imitemos a él como él imitó a ¿quién? A Cristo. Entonces la gracia no es solamente para nosotros recibirla, también la damos. Entonces es importante que nosotros nos replanteemos que cuando salgamos allá afuera, cuando salgamos, no importa cuál sea nuestro punto de partida, tener en cuenta que nos podemos encontrar con obstáculos. Correcto. Pero ¿cuál será nuestra reacción ante dichos y tales obstáculos? Fíjese que otro de los obstáculos que ellos encontraron cuando llegaron al lugar fue que la casa estaba llena. Ellos llegaron a la entrada de la casa y la entrada estaba cerrada, tapada por la multitud que había. Pero entonces me llama la atención la actitud ante ese obstáculo. Yo me imagino que estos 4 hombres llamados amigos, dice la palabra del Señor que ellos observaron, calcularon, midieron, restaron. Si nosotros entramos y subimos al techo, oiga, 4 hombres con un paralítico, subir al techo, ahí se demuestra el amor de Dios. Ahí se demuestra el amor de Dios. No importó la distancia, no importó el obstáculo. La puerta estaba prácticamente sellada con la multitud.
y ahora había que levantar aquel paralítico en peso. No registra cuántas veces se le pudo haber caído. No registra cuántas veces se le zafó a alguno la esquina que tenía sostenida. Correcto. Lo que nos habla es que ellos midieron el techo, hicieron un roto, una abertura y descendieron, trayendo y calculando que cuando descendieron al paralítico quedó frente al maestro. Qué lindo es que cuando tú tengas una meta, tú número uno, analices y sepas que te puedes encontrar con un obstáculo, pero que ese obstáculo no te detenga, que ese obstáculo no te paralice, sino que ese obstáculo te lleve a calcular, te llegue a sumar, te llegue a decir, si me dice esto, esta es la contestación que le voy a decir. A mí me gusta ese punto que tú estás trayendo porque a veces decimos si te encuentras con un obstáculo, pero la realidad es que cuando nos proponemos hacer algo o cuando Dios nos levanta a hacer algo, siempre van a existir los obstáculos. Sí, Señor. Ya sea, y la mayor parte son muchas veces de nuestra familia, personas cercanas a nosotros, personas que pensábamos que quizás verdaderamente nos apreciaban, y de momento nos asombramos tanto ver esas personas que se levantan en contra de nosotros o que nos hacen la vida imposible o simplemente dicen tú no estás para esto, que nos frustra de tal manera que a veces queremos enganchar los guantes. Y esto no es a veces, siempre van a existir los obstáculos. Pero tenemos aquí el ejemplo de unos amigos que ningún obstáculo los detuvo. Fíjense que cuando estos amigos bajan y descienden a este paralítico y cae en primera fila, cuando Jesús observa lo que estaba pasando, oye, porque es que yo me imagino a aquellos hombres, Jesús, la tarea y la comisión del maestro en ese momento era enseñar. Él estaba enseñando y así lo dice. Entonces yo me imagino el silencio de aquella gente escuchando al maestro y la paja cayéndoles encima. Yo me imagino aquellos hombres mirando porque estaban moviendo los cuartones. Yo me imagino aquellos hombres, mira, algo está pasando aquí. O quizás la indiferencia no les permitió escuchar que algo estaba sucediendo arriba de ellos. Porque a veces estamos tan y tan ciegos que no nos percatamos de la necesidad que hay a nuestro alrededor. Y esos llamados obstáculos, a veces somos nosotros mismos quienes tapamos la entrada para que los milagros ocurran. Fíjate que la entrada estaba cerrada. Muchas veces nos enfocamos tanto en nuestra vida espiritual solamente. A eso vamos. Nos enfocamos a veces en nuestra religiosidad, que yo tengo que escuchar y ver, y nos olvidamos que hay gente alrededor de nosotros que necesitan de Jesús, que nosotros nos echemos un lado para ellos poder entrar a la presencia del Señor. Estas personas nunca tomaron en cuenta, se dieron cuenta en consideración que habían 4 personas cargando un hombre que necesitaba entrar a ser sano en la presencia del Señor. Se cegaron, se enfocaron en que ellos querían escuchar a Jesús. No estoy diciendo que estar envuelto, o no estoy diciendo que estar ¿verdad?, concentrado en las cosas de Dios es pecado, pero debemos también prestar atención a veces y salirnos de nuestra zona de confort. A eso vamos. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús se encuentra frente a aquel paralítico, lo primero que le dice es: hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados
te son perdonados. Y me llama la atención que aquellos hombres, dice el número 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si solo Dios? Mire hasta qué punto aquellos hombres que estaban en primera fila, de hecho, se dice que estaba lleno de fariseos y escribas, los llamados reporteros de hoy día, que llegan a las actividades cristianas con expectativas que no van a la par de lo que dice la palabra. Yo voy a llegar aquí para ver si de verdad ese profeta dice verdad. Yo voy a llegar a este servicio para ver si de verdad la presencia de Dios está allí, ocupando el lugar de un necesitado. Wow. Fíjese que las primeras filas estaban llenas de escribas y fariseos. Los primeros que obstaculizamos, los primeros que dañamos lo que Dios quiere hacer somos nosotros. Amén. Cuando nos desenfocamos, cuando estamos solamente pensando que quiero yo coger y me olvido de una humanidad que necesita de Jesús. 2021 es necesario que nos replanteemos qué necesidad está ocurriendo a nuestro alrededor. Fíjese que la palabra me dice que cuando Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados, a mi mente viene una cosa. Aquel hombre llegó allí sin importarle su condición física. Aquel hombre llegó allí sin importarle qué iba a ocurrir con su vida, si él volvía a salir igual. Él tenía una necesidad primordial. De hecho, Jesús, que conoce los corazones, lo primero que le dijo fue, tus pecados te son perdonados. Número 1, porque conocía la necesidad de aquel hombre. Número 2, porque conocía que aquellos hombres que estaban en aquel lugar estaban allí para juzgarlo. Fíjense que la primera pregunta que aquellos hombres se hacen es, ¿quién es este? ¿Y quién es este que está hablando de salvar y perdonar pecados? ¿Quién es este? ¿No has hecho esa pregunta? ¿Tú no has encontrado con gente que dice, ¿a Dios qué se cree este? ¿A Dios que está hablando este allá en el altar como si él pudiera? Y comenzamos a juzgar a la persona que Dios quiere utilizar. Se cree que sabe hablar. Se cree que sabe hablar. Esa idea a mí no me gusta. La idea que él trae, eso, él no puede estar con eso. Aquí los únicos que tenemos ideas somos nosotros. Exacto. Aquí los únicos que podemos hacer y deshacer somos nosotros que pertenecemos al gabinete. O fulano y fulano son los únicos. No. Esta palabra y esta cita bíblica nos da ejemplo de que estaban perdiendo el tiempo y que estaban siendo de obstáculos a la verdadera necesidad. La pregunta nuevamente que yo me tengo que replantear en esta hora es, ¿tanta religiosidad quita y aparta la fe de muchos? Wow. Fíjate que a mi mente viene la historia del buen samaritano. Recordemos que cuando aquel hombre, aquel negociante pasó por aquel camino, unos ladrones lo acecharon, lo estaban velando. Lo dieron por muerto de la pela que le dieron. Le robaron y lo dejaron en el camino casi moribundo. ¿Quiénes pasaron por allí? Sacerdote. Un sacerdote. Un escriba, un levita. Un levita. Y recordemos que este pasaje se le está haciendo a un hombre que le está cuestionando a Jesús y quiere justificarse. Un maestro de la ley. Un maestro de la ley le está preguntando a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Para justificarse y para poner en prueba y en duda cómo Jesús le iba a contestar. Es correcto. ¿Sabe? Cuando Jesús le trae a colación
que por allí pasó un levita, que por allí pasó un sacerdote, Jesús lo que le está diciendo es: pasaron dos iguales que tú. Pasaron dos que ministraban en el templo. Y es importante que nosotros traigamos a colación, no para justificar, sino para que esto despierte en nosotros y nos estremezca cuál es la actitud correcta ante una necesidad. Pasaron dos hombres llenos de ley. Llenos de ley, y dos hombres que ministraban en el templo. Deuteronomio nos habla y podría justificar que aquellos dos hombres que pasaron por aquel lugar, el levita y el sacerdote, no podían tocar a aquel hombre porque estaba casi moribundo. La ley los eximía de que pudiesen tocar aquel cuerpo. Pero ellos antepusieron la ley antes que la humanidad, antes que el amor. Y fíjate que la ley le decía que si ellos lo tocaban, podían ser separados de la multitud y del templo por 7 días. ¡Ay! Se les podía suspender el sueldo del levita. Se le podía suspender el sueldo al sacerdote. Si ellos tocaban al moribundo, se iban a afectar sus finanzas. Si ellos tocaban al moribundo, tenían que ser sacados de aquel templo. ¿Sabe algo? Hace falta que saquen a los levitas y a los sacerdotes del templo, que están muy cómodos ministrando en el templo, pero les falta el amor de Dios. Correcto. No me voy a juntar con ese pecador. No me voy a juntar con ese carnú, porque no pertenece a mi misma denominación. Con ese liberal. Oye, han venido y he escuchado, y esto lo voy a decir, me cueste lo que me cueste. Ha venido gente a nuestras iglesias, y no estoy hablando de una iglesia en específica, con una necesidad, y de la entrada no les han permitido pasar. Es correcto. O se los refieren a otros que ellos entienden que está más o menos igualito que ellos. Hacen separación de personas. Oye, Jesús le está trayendo el mejor ejemplo a aquel escriba. Es correcto. Le está diciendo: un sacerdote, un levita prefirieron la ley a el amor. Y yo creo que es tiempo de que nosotros replanteemos en este 2021 como iglesia, no cerrarle las puertas a la necesidad. Dejar de estar haciendo ya separación de personas. De estar trayendo a colación de que yo pertenezco a esta denominación y tú perteneces a otro. Exaltar a las que están de lavadita la cara, a las que no tienen prendas, a las que no tienen, pero su corazón está lejos de Dios. Hombres que de apariencia representaban por su hábito ser sacerdotes y levitas, pero veían la necesidad y pasaban de lejos. Aparentaban una santidad, pero no había santidad en ellos. No la había. No la había. Dejemos de desenfocarnos y de traer una información falsa, muy lejos de lo que dice la palabra, de lo que es la santidad. Es correcto. Estamos haciéndole daño a una humanidad que necesita conocer el verdadero amor de Dios. Es correcto. Oye, ¿sabe lo que dice la palabra del Señor? Que cuando aquellos hombres escucharon las palabras que Jesús había dicho, Jesús, que conocía los corazones, les preguntó: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Me llama la atención, y es el punto que quisiera traer en esta hora. Hay gente
allá afuera que no tiene fe. Pero Marcos nos trae a colación en este capítulo que cuando Jesús vio a aquel paralítico frente a sus pies, más que mirar al paralítico, tomó en cuenta la fe de aquellos 4 amigos. Hay milagros que no se han concretado y materializado por la falta de fe de nosotros mismos. Cuando llega el momento de clamar ante una sanidad, estamos de espectadores diciendo, eso no va a pasar. No, yo creo que eso no va a pasar. Y contaminamos al que está al lado. Esto ya no da para más nada. Correcto. Este no se va a sanar. Entonces, es importante que nosotros entendamos, de hecho, y voy a traer esto a colación, recuerdo que una vez mi hermana me testificaba, nosotros éramos testigos de que ella no podía tener hijos. Y yo recuerdo que ella ya estaba cansada de pasar al frente con esa petición. Y estoy hablando, refiriéndome a mi hermana pequeña, Gloribel. Ella ya estaba cansada de pasar al frente por la misma petición. Y ella recuerda que Josué Aguayo le pidió al predicador, si no me parece y mal recuerdo, que orara por Gloribel. Mientras mi hermana iba de camino al frente por la petición de Josué para que se orara por su sanidad, por su esterilidad, ella me confesó que mientras ella iba de camino, ella le dijo al Señor, Señor, ya yo no tengo fe. Honra la fe de Josué. Amados hermanos, para resumir el testimonio, mientras ella iba de camino, el predicador puso sus manos y vio unos ángeles que estaban operando en el vientre de mi hermana. Y operó un milagro tan efectivo que tiene 3. De no tener ninguno, tiene 3. Wow. Entonces, lo que yo traigo a colación es, Dios quiere honrar la fe de nosotros como instrumento de sanidad a nuestros familiares, a nuestros amigos, aún a los desconocidos. Este 2021 tiene que despertar en ti que el mundo no tiene fe, pero hace falta 4 amigos que tengan la determinación de que cuando hayan obstáculos cerrando la puerta, suban al techo. De que cuando hayan obstáculos que se van a cruzar en tu camino, que el mismo necesitado te diga, yo no creo en Jesús, tú tengas la respuesta adecuada para traerle salvación a esa vida. Amén. Yo quiero ir terminando estas palabras, trayéndote a memoria el pasaje de otro paralítico, y este se encuentra en Juan capítulo 5, versículo 7. Y este es el paralítico contestándole a Jesús cuando le pregunta si quería ser sanado. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. La situación de aquel paralítico en el estanque de Betesda es similar a lo que ocurre hoy en el 2021. Este paralítico le dice al maestro, cuando el ángel viene a remover las aguas una vez al año, todo el mundo se me adelanta y se mete al agua. Yo llevo 38 años postrado aquí porque yo no tengo quien me lleve al estanque. Esa es la realidad que estamos viviendo en el 2021. Hay una humanidad que no tiene quien los traiga a los caminos del Señor. Hay una humanidad que es expectante de todas las cosas que están sucediendo, pero las ataduras que el enemigo de las almas ha puesto en su vida les impide llegar a los pies del Maestro. Es importante que tú y yo tomemos la determinación
de rescatar las vidas para Cristo. Fíjese que a diferencia del otro paralítico, este paralítico tenía fe. El otro no tenía fe, pero tenía amigos. Entonces es importante que nosotros hagamos una combinación de ambas. Tú no tienes fe, yo creo que Dios puede sanarte. Tú no tienes fe, yo creo que Dios puede hacer un milagro en ti. Tú no tienes quien te lleve a la iglesia, yo voy a ir a recogerte y te voy a llevar. Tú no tienes quien te lleve a hacer compra, yo te voy a llevar. Tú no tienes quien te lleve a la cita médica, yo te voy a recoger y te voy a llevar. Cosas sencillas que demuestran la gracia de Dios. 2021. ¿Qué vamos a hacer con lo que tenemos en nuestras manos? Así que en esta hora yo te invito que podamos repartir en este 2021 lo que es la gracia de Dios. Sé la fe, sé la solución al que está a tu lado y necesita de Dios. Amén. Dios te bendiga en esta tarde. Amén. Queremos darte las gracias por estar aquí con nosotros en este rato, de tiempito que hemos sacado para hablar contigo, para traerte palabra, para hablarte un poco de la gracia de Dios, cómo se manifiesta cada día en nosotros. Así que ya pues estamos por terminar y no queremos irnos, ¿verdad?, sin antes hacer una oración por ti. Puedes enviarnos peticiones al chat 352-615-2238, 352-615-9172, 352-615-2238, 352-615-9172. Cualquier petición que tú quieras que oremos por ti, puedes dejarlo ahí en nuestro chat de WhatsApp. Y queremos también, ¿verdad?, no irnos sin antes también decirte nuevamente dónde puedes conseguir a Radio Verdad. Puedes ir a www.promesastv.com, promesastv.com/radio-verdad, promesastv.com/radio-verdad. Puedes encontrarnos en el Facebook, en el Radio Verdad, nos das like ahí. Puedes ir al YouTube, nuestro canal de YouTube. Por favor, cuando entres ahí, suscríbete al canal, porque estaremos trayendo varias cosas que sé que van a ser del agrado de tu vida. Puedes compartir también el material que tú consigues en el YouTube de Radio Verdad, como igual que en el Facebook. Y en el Instagram, tú puedes ir a radio_verdad, radio rayita de abajo, verdad. Pronto estaremos trayendo un website. Vamos a tener nuestra página website, que va a ser www.radioverdad.com. Estaremos, ¿verdad?, notificando, y ahí tú vas a encontrar todas las cápsulas, todos los programas que estaremos trayendo de Café y Gracia, la nueva programación que viene pronto por ahí. Estará trayendo el evangelista Joel Avilés, un programa donde se estaremos hablando sobre Jesús, conociendo a Jesús nuevamente. Es el programa de nuestro hermano Joel Avilés. El pastor Raúl Pacheco estará trayendo también su programa desde mi escritorio. Y tenemos ya el programa de Restaurados por Restaurar de nuestro evangelista Jorge Pérez, y otros programas más que van a estar surgiendo y van a ser muy buenos para ti. Edificación. Así que búscanos y escucha 24 horas al día, 7 días a la semana, música y programación que tenemos para ti. Así que te damos las gracias, y yo le voy a pedir a mi esposa que haga una oración antes de irnos, ¿verdad?, por cualquier petición y por todas las personas que nos han escuchado. Amén. Ahí donde tú estás, sabemos y creemos que esta palabra ha llegado a tu corazón, y en su momento Dios hará la obra. Yo no tengo oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Amén. Y es a Jesús de Nazaret. Sí, Señor. Así que en esta hora yo quiero presentar a todas las personas que se unen en esta determinación de este 2021, representar a Cristo dignamente aquí en la tierra. Gloria a Dios. Necesitamos amigos, necesitamos hermanos
que den el todo por el necesitado. Menos crítica, más acción, más humanidad, más compañerismo, más coinonía. Padre Santo, en esta hora, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que me has permitido a mi esposo y a mí de traer palabras, charlar lo que dice tu palabra. Señor, en esta hora creemos fielmente que tu palabra fue lanzada con el propósito de que tú, Señor Jesús, en la tarde, en la noche, en la mañana, en la madrugada, traigas a memoria lo que tú tienes para cada uno de ellos. En esta hora, Señor, creemos fielmente que se operan cambios en la vida de los hermanos que quieren representarte a ti dignamente. Señor, que no tengamos temor a los obstáculos que se levantarán en nuestra contra a la hora de presentarte a ti tal cual eres, la salvación de este mundo. Gracias por mis hermanos, gracias por los amigos, gracias por todos aquellos que están expectantes de lo que tú harás en este 2021. Lo creemos fielmente, Señor, que tú harás cosas grandes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí nos despedimos. Nuevamente te damos las gracias por estar con nosotros, con tu tacita de café y que estés, ¿verdad?, escuchando sobre la gracia de Dios. Este es tu programa Café y Gracia con este servidor Joel Maldonado y mi esposa Iliana Manso. Así que Dios te bendiga.